Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy veremos la segunda parte de elaboración de artículos científicos de revisión bibliográfica. Entonces, el artículo de revisión, parte 2. Abordaremos los resultados, la discusión y las conclusiones. Y luego después, en el taller, tendremos la guía práctica de revisión número 4. A manera de recordar, los objetivos de un review o artículos de revisión son llegar a tres puntos. Uno, ¿qué se conoce del tema? Dos, ¿qué se ha investigado sobre ese tema? Y tres, ¿qué aspectos permanecen desconocidos? Entonces, tú que ya tienes tu tema de investigación, tu tesis, tu proyecto, en este artículo de revisión tienes que saber qué se conoce del tema, qué se ha investigado sobre ese tema y qué aspectos permanecen aún como oportunidades para seguir investigando. Las funciones del artículo de revisión ya han sido desarrolladas previamente y ahí tenemos una lista de múltiples funciones del artículo de revisión. Y en este momento nos encontramos en el punto 5 y 6, que es redacción del artículo y estructura del artículo de revisión. La estructura del artículo de revisión ya hemos visto el título, el resumen, las palabras clave, la introducción, la metodología en el video anterior. Y hoy veremos resultados, discusión y la parte de conclusiones. Claves para la sección de resultados. Primero debemos presentar el diagrama de flujo según Prisma, ¿sí? Es el flujograma según Prisma. Dos, agrupar los artículos según diseño o nivel de evidencia. Los que son ensayos clínicos van juntos, luego vienen los que son cohortes, luego son los que vienen casos y controles, los estudios transversales, etcétera. Agrupamos los artículos según diseño o nivel de evidencia. Luego construimos una tabla, la tabla uno, que muestren las características generales de los artículos. Porque recordemos que en el review, la unidad de investigación son los papers o artículos. Y luego la siguiente tabla, la tabla 2, es mostrar los principales resultados con su indicador de asociación. Y esto es muy importante. ¿Qué son los resultados? Los resultados no deben ser solamente subjetivos, sino debemos mostrar datos duros. ¿Qué son datos duros? Son los indicadores de asociación. Los indicadores de asociación que van acompañados de dos elementos más. Uno es el intervalo de confianza al 95% y otro es la significancia o valor P. Recuerden, una medida de asociación va acompañada de su intervalo de confianza y de su valor P. Son tres elementos que van siempre juntos. Y tenemos que incluir en esa tabla 2 las fortalezas y las debilidades. Y luego después es enfocarse en los resultados para responder el objetivo o la pregunta de investigación. Doctor, ¿cómo enfoco la parte de los resultados en mi artículo de revisión? Pones claramente cuál es tu objetivo, cuál es tu pregunta y vas de manera lógica, vas a poner en orden los resultados que encuentras en cada uno de los artículos. Presentar los resultados en un orden lógico, podemos utilizar tablas, gráficos, si es necesario. Entonces, la tabla uno, como les decía, la tabla uno es muy importante, va a tener columnas, ¿sí? ¿Y qué me va a mostrar la tabla uno? El perfil. Si fuera un artículo original, sería el perfil de la población de estudio de los pacientes, pero aquí será el perfil de los artículos, ¿no? Entonces, la primera columna es el título del artículo, o sea, el nombre o título del artículo, los autores, el país donde se hizo el estudio, el diseño, es un estudio de cohortes, es un estudio de casos y controles, es un estudio transversal, es un ensayo clínico, es un estudio de test diagnóstico. Luego, veremos qué población incluyó en ese artículo. 200 pacientes, 450, 800 pacientes, 2000 pacientes. Eso tiene que estar ahí marcado en esa columna. Y luego después debemos colocar cuáles son las variables. Las variables independientes son A, B y C. Y la variable dependiente, en este caso, Y, ¿no? Entonces eso es muy importante que debe ir en la tabla uno. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un artículo publicado donde están los autores, el título, el año, el país, la recomendación, la personalización, el indicador que aquí fue área bajo la curva. Ustedes van a usar seguramente otros indicadores, la población, el diseño, empieza con ensayos clínicos, con casos y controles, analíticos, etcétera. Entonces, fíjense, esta es la manera de resumir, compactar mis artículos en una tabla, la tabla 1. Este es otro ejemplo, ¿sí? Donde, por ejemplo,
También se da el factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo voy a utilizar? ¿Qué variable independiente? El autor, el tipo de estudio, los artículos con su título, qué número de población se incluyó y qué medida de asociación, si usó un odds ratio, usó un riesgo relativo, etcétera. Y como ya les dije, aquí va la medida de asociación, que es un valor puntual, el intervalo de confianza del 95%, que es un valor de rango, y el valor P, que es de significancia. Estos tres valores lo van a encontrar en todos los artículos y es fundamental que lo identifiquen y que luego después lo muestren en esta tabla, porque eso es lo que nos da la fuerza de asociación con su intervalo y su significancia. La tabla 2 es más bien, ahora sí, nos centremos en resultados, ¿no? La tabla 2 son resultados de los artículos según nivel de evidencia. Entonces tenemos el título del artículo para dar seguimiento, los objetivos según las variables, los resultados según las variables medidas de asociación. Entonces, medida de asociación para la variable, por ejemplo, si obesidad se relaciona con pie diabético, entonces la variable independiente es obesidad, la variable dependiente es pie diabético y la medida de asociación que ustedes encontraron un riesgo relativo, un odds ratio. Y acompañado de su intervalo de confianza, el 95%, y su valor P, que generalmente para que sea significativo debe ser menor al 0,5%. Luego después las conclusiones. Las conclusiones del artículo están allí en el abstract y al final del artículo responden al objetivo. Tenemos que ver si esta conclusión se correlaciona con el objetivo. Eso es muy importante, ¿sí? Y también tenemos también las fortalezas y las debilidades, si es que las tienen y ustedes quieren escribirlas. Y finalmente una columna que resuma, ¿está a favor o no de la hipótesis del investigador? Es decir, la diabetes con ese OR que mostró, aumenta el riesgo de amputación de pie diabético, entonces a favor, o si está en contra, ¿no? Eso es muy importante. Y si hay alguna recomendación al respecto. ¿Ok? Este es otro ejemplo donde está el autor, el lugar donde se desarrolló, ahí sería el país, el objetivo, por ejemplo, medir la asociación de la conducta sexual y otros factores en población mexicana, estudio de casos y controles, conclusiones, y ahí empieza diciendo cuáles son las conclusiones que encontró, ¿no? Entonces, claves para la sección de resultados. Se suele iniciar describiendo los resultados de la búsqueda de artículos, explicar el diagrama de flujo, explicar cómo se llegó al número final de los artículos seleccionados. Cada vez que excluimos una cantidad de artículos, tenemos que decir la causa por la cual se excluyó y que en metodología lo hemos puesto como criterios de selección, inclusión y exclusión. Luego se describen los resultados más importantes siguiendo el orden lógico, generalmente el que ya está establecido en la parte de métodos. Otros resultados secundarios importantes, como resultados secundarios o también llamado análisis de subgrupos. Recuerden que podemos incluir más de un resultado. Y por supuesto pueden usar elementos visuales como figuras, gráficos, mapas, tablas, etcétera, que resumen e ilustran las conclusiones, ¿no? Estas figuras deben citarse en el texto y numerarse por orden, según Vancouver. Las figuras y los cuadros deben poder sostenerse por sí solos, sin el texto, lo que significa que la leyenda debe incluir suficiente información para entender el elemento no textual. ¿Qué se sugieren? 2 a 4 tablas, 1 a 2 figuras y el texto que describe y presenta los resultados de manera neutra y objetiva. En la sección de resultados no hacemos ponderación de los resultados, no hacemos análisis, no hacemos valoración, sino solamente mostramos los resultados como están. Entonces, en la discusión, analice e interprete los resultados, compare con otros resultados de la bibliografía, explique o desarrolle hipótesis que justifiquen las coincidencias o las diferencias con la bibliografía, agrupe la evidencia a favor o en contra del objetivo o la hipótesis del estudio y señale las limitaciones o los sesgos de los estudios. Entonces ahí tenemos las claves para la sección de discusión. Se presentan los detalles más destacables de los artículos revisados y la síntesis discutida y argumentada de los resultados. No se trata de repetir los resultados en la discusión, sino de mostrar qué significan interpretación. Se deben comparar los resultados a favor de la hipótesis o coincidencias y se deben mostrar los resultados en contra de la hipótesis o negativos para la hipótesis y generar posibles explicaciones plausibles, ¿sí? Se sugiere 1 a 2 páginas en la sección de discusión. Identificar aspectos pendientes del tema
y sugerir nuevas investigaciones es también algo muy interesante en la sección de discusión. La discusión es explicar el significado de los hallazgos, establecer relación entre los hechos, aclarar o explicar el significado de los resultados, comparar con otros estudios, reafirmar o debatir opiniones de distintos autores, ¿sí? Y finalmente, termina con el párrafo de conclusión o de conclusiones, ¿sí? Se debe extraer de los resultados, puede haber propuestas de nuevas hipótesis y de líneas de investigación. La conclusión es justamente eso. Aquí tenemos un flujograma o diagrama de flujo característico que ustedes van a poder realizar. Y en este artículo que ya hemos mostrado anteriormente, es un artículo interesante de screening de diabetes con la herramienta Findrix. Entonces vamos a encontrar que esta tabla, ¿no es cierto?, que dice, según nivel tabla uno según nivel de evidencia, la tabla general, me muestra el título de los artículos, me muestra los autores, me muestra de qué año fue, y eso ya me está diciendo cuándo se publicó. Entonces yo tengo que tener artículos de los últimos 5 años, en qué país fue publicado, qué recomendaciones estamos encontrando, qué indicador de relación estamos viendo, la población y el diseño del estudio. Fíjense qué interesante entonces en la parte de resultados. Puedo también mostrar gráficos que son interesantes, ¿no? Puedo agrupar mis artículos en ensayos clínicos, en casos y controles, en estudios descriptivos o analíticos, y ahí vemos que he encontrado, por ejemplo, 2 ensayos clínicos, 2 casos y controles, 7 descriptivos, entre otros, ¿no? Entonces, fíjense que también podemos utilizar eso, ¿no? Y aquí él usó el AUC. Ustedes van a encontrar probablemente para sus artículos razón de prevalencia, odds ratio, riesgo relativo, entre otros. También podemos decir cuántos artículos están a favor. Aquí el 91% está a favor de que la diabetes aumenta el riesgo de amputación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ok. Entonces, también una tabla donde compara la herramienta Findrix y cómo se relaciona con otros temas, ¿no? Cardiovascular, metabólico, grasa visceral, que eso también es de interés para el lector de esa revisión. Y aquí también va a comparar la herramienta Findrix con la herramienta ADA, ¿no? Entonces, según las variables, está mostrando, y esto lo obtuvo de los artículos correspondientes. Y luego viene la conclusión, ¿sí? La conclusión. Debemos ser objetivos, imparciales, debemos ser cautelosos en las conclusiones, no podemos sacar conclusiones que no se deriven de los resultados y generalmente debemos decir algo como esta frase, ¿no? La evidencia disponible sugiere que la obesidad aumenta el riesgo de amputación de pie diabético en la gran mayoría de los artículos revisados, ¿no? No digamos conclusiones absolutas que no es lo recomendable. Cuando ya tengan su artículo listo, fíjense, ¿sí? Va a pasar por un montón de revisores y al final aquí está el paper aceptado, ¿no? Entonces, significa que los que van a revisar los artículos de revisión para publicaciones es gente que está preparada para destruir el artículo, de tal manera que ustedes trabajen de manera importante con su artículo de revisión. De esta manera, el día de hoy hemos revisado la parte 2 del artículo de revisión o review para nuestros estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Ucayali. Muchas gracias.